supongamos que ya nos va a ir quedando más o menos así los cuadros. Voy a tomar una punta del hilo y la voy a pasar por debajo de esta parte. Después sale la punta y la voy a pasar por encima. Ese hilo que sale voy a pasar por debajo de esta otra sección vertical y después por encima de la sección horizontal. Por debajo de la sección vertical, por encima de la horizontal. Al llegar al costado dejamos una pequeña sección de hilo que sobresalga y en el otro costado donde nos quedó el pedazo más largo de hilo introducimos el hilo en el agujero y después lo pasamos al agujero del costado y volvemos a repetir el procedimiento. Y así es como que se debe de ir quedando. En el paso 6 vamos a hacer lo mismo pero al revés. O sea, vamos a empezar por una esquina. Aquí vamos a hacerlo al revés. Aquí no va a ser por debajo del vertical, aquí va a ser por encima del vertical y por debajo del horizontal. A diferencia del paso anterior. Tomamos la punta de nuestro hilo y la pasamos por encima del vertical, por debajo del horizontal. Sale y lo pasamos por encima del vertical, por debajo del horizontal. Después otra vez por encima del vertical, por debajo del horizontal. Y la parte que sale por encima del vertical, por debajo del horizontal. Entonces se van a ir cruzando, por así decirlo, y ya hasta que vaya tomando forma. O sea, ahorita voy a pasar la línea esta por encima de la otra, pero en realidad va a pasar por encima del vertical, por debajo del horizontal y así. El caso es que al irse cruzando, como ven aquí, se va a ir formando los rombos. Solitos se van a ir formando y esa va a ser la guía de que les está quedando bien el tejido. Como ven, también va en dirección contraria. Al llegar al otro extremo se deja una pequeña sección de hilo dentro del agujero del costado y por el otro extremo se introduce en el agujero de la esquina para después introducirlo en el agujero del costado para repetir la operación.
más o menos así quedaría. Falta tejer los costados, vamos a tejerlos como en este otro sillón. Tomamos una pieza de hilo, un extremo lo introduciremos en una esquina y el otro extremo en la otra esquina. De preferencia aseguramos las esquinas con un accesorio. Posteriormente tomamos otro pedazo de hilo, la sección más pequeña la introducimos en el primer orificio y el otro extremo de ese hilo lo colocamos en ese mismo orificio de manera que rodee el hilo que va de esquina a esquina, e introducimos esa otra sección en el primer orificio. Sacamos ese pedazo de hilo más largo y lo introducimos en el orificio del costado y repetimos la operación. Y así estaría quedando el tejido de aquí, en los costados. Solo faltaría hacerlo en los demás costados, el tejido, como en la parte de arriba. Y así más o menos es como nos estaría quedando el tejido. Nada más procederemos al final para hacer los nudos en la parte de atrás. Con todos estos pedazos de hilo que sobran, estos los van a enredar dentro del mismo hilo que atraviesa por aquí. Esto nos ayudará a hacer el nudo. Entonces, simplemente tomamos la otra punta y lo pasamos por debajo aquí. Y cortamos. Como ven, no es necesario hacer demasiados nudos. Os digo porque hay veces que uno intenta hacer demasiados nudos o vueltas y queda un bulto ahí y al contrario, luego ni siquiera aprieta bien. Entonces con esto está, yo ya lo he comprobado que fija bien. Ha funcionado. Espero que este video te haya sido de mucha utilidad y si te gustó, pues ya sabes, puedes suscribirte al canal, visitar el blog, no olvides comentar para saber en qué podemos mejorar y nos vemos en la próxima.